Buenos días, mi nombre es Lenin Naranjo, soy estudiante de la carrera de Derecho en el sexto ciclo y voy a realizar la explicación acerca del trabajo realizado sobre la investigación de los modos de exigir las obligaciones y también el caso puntual acerca de la remisión. En primer lugar, creo que basados en el Código Civil como fuente y complementando conceptualmente el libro base que es el Manual de Derecho Civil, considero que los modos de extinguir las obligaciones son mecanismos legales a través de los cuales el vínculo jurídico entre acreedor y deudor desaparece. De acuerdo al Código Civil se enumeran taxitativamente estas formas. A continuación presento un detalle de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la convención de las partes, o también lo que se llama el mutuo disenso o la resiliación. Es un acuerdo de voluntades entre las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, para dar por terminada la obligación. Aquí se aplica el principio de que las cosas se deshacen tal como se hicieron. Un ejemplo puede ser que Juan y María firman un contrato de arrendamiento por un año, pero a los 6 meses ambos acuerdan terminar el contrato anticipadamente sin penalidades. Entonces la obligación se desaparece o se extingue por mutuo acuerdo. El segundo, la segunda forma es la solución o pago en efectivo. En este caso, es la prestación de lo que se debe. Es el modo natural de extinguir la obligación mediante el cumplimiento exacto de la prestación debida, ya sea de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en este caso podemos dar que si Pedro le debe $500 a Luis y el día de vencimiento Pedro le cancela los $500, la deuda se extingue por pago. El otro, la otra forma es la novación, es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, extinguida. Puede ser cambio de objeto, de acreedor o de deudor. En el ejemplo de la novación, pues una empresa debe $10,000 a un banco, que es una obligación antigua, y acuerdan cancelar esa deuda y sustituirla por una obligación de entregar maquinaria por el mismo valor, que es una obligación nueva, perdón. Y en tanto la deuda del dinero se extingue por novación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los bancos cuando una persona tiene un crédito y llega a pagarlo hasta cierto punto, pero luego genera una nueva obligación y cancela la obligación anterior, entonces la obligación de crédito se está novando. La cuarta forma es la transacción. Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, haciéndose concesiones recíprocas. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, si un conductor A reclama 2,000 por daños al conductor B, pero el conductor B niega su culpa, pero ofrece pagar 1,500 para evitar el juicio, aceptan y firman una transacción y la obligación de reparar el daño total se extingue. El quinto punto es la remisión, que es la condonación o perdón de la deuda que hace el acreedor al deudor. Para que sea válida, el acreedor debe ser hábil para disponer de la cosa. Un ejemplo puede ser que un padre presta dinero a su hijo mediante un pagaré. Tiempo después el padre le entrega al hijo diciéndole que no necesita devolver el dinero. Por lo tanto, la deuda se extingue por remisión. La siguiente forma es la compensación. ¿Qué ocurre cuando dos personas son deudoras de una de otra? Se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas hasta el monto de la menor. Requiere que ambas deudas sean de dinero o cosas fungibles, líquidas o exigibles. Por ejemplo, Ana le presta a Beatriz $100, pero a su vez Beatriz le debe a Ana 80. Por compensación, la deuda de Beatriz se extingue totalmente y la de Ana se reduce a $20. La confusión, esa en cambio se verifica cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Al ser imposible cobrarse a uno mismo, la deuda se extingue de derecho. Este era uno de los casos que analizamos durante las tutorías. Por ejemplo, una empresa A le debe dinero a la empresa B, pero posteriormente la empresa B absorbe o compra a la empresa A. Y al fusionarse la empresa B, pues, se convierte en acreedora de sí misma, siguiéndose la deuda por confusión. También existe la pérdida de la cosa que se debe. En este caso se extingue la obligación cuando el cuerpo cierto que se debe perece, se destruye, se deja estar en el comercio, desaparece, sin culpa del deudor y antes que éste esté en mora. Un creador vende un caballo de carreras específico, es un cuerpo cierto, a un comprador, pero antes de la entrega cae un rayo y mata al caballo. Como fue el caso fortuito y no culpa del deudor, la obligación
de entregar el caballo se extingue. También existe la declaración de nulidad o rescisión. Como concepto puedo señalar que es la de extinción de la obligación porque el acto o contrato que la generó tenía vicios, ya sea falta de capacidad, objetivo ilícito, error, fuerza, dolo, etc. En este caso, la nulidad retrotrae las cosas al estado anterior, como si la obligación nunca hubiera existido. Por ejemplo, si se firma un contrato de compra-venta de una casa con un menor de edad, sin la autorización de sus padres, el juez declara nulidad absoluta del contrato y por lo tanto la obligación de transferir la casa y el pagar el precio se extingue. Y tenemos también la condición, el evento de la condición resolutoria. En este caso es cuando la obligación depende de un hecho futuro e incierto que debe de ocurrir, extingue el derecho. Por ejemplo, que un padre le presta un apartamento a su hija, con la condición de que lo devuelva si ella se casa. El matrimonio de es el evento de la condición resolutoria que extingue el derecho a usar el departamento. Finalmente tenemos la prescripción, que es un modo de extinguir las acciones de derecho ajenos por no haberse ejercido durante cierto tiempo. Se basa en la inacción del acreedor. Por ejemplo, un banco tiene un pagaré vencido contra un cliente. El banco no demanda el cobro durante el tiempo que estipula la ley. Pasado ese tiempo, pues la obligación civil se extingue por prescripción y se convierte en obligación natural, no exigible ya judicialmente. Respecto a la remisión, esta también fue una tarea en la cual hicimos un análisis más detallado y voy a permitirme hacer la exposición del mismo. Como concepto o definición, puedo señalar que la remisión es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en la renuncia que hace el acreedor de los derechos que tiene contra el deudor. Justamente la finalidad es el perdón o también la condonación de lo adeudado. Dentro del punto de vista de su naturaleza jurídica, pues es un negocio abdicativo. Puede ser gratuita o también estando sujeta a las reglas de donación entre vivos. O también puede ser onerosa, aunque lo usual es la beneficiante. Para que se cumpla la donación, también de acuerdo al Código Civil deben aplicarse ciertos registros de validez. Por un lado tenemos la capacidad, la remisión no tiene el valor, sino en cuanto al acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. También el consentimiento, si es gratuito, requiere la aceptación de las partes, justamente aplicando las reglas de donación. También dentro de la parte de las clases de la remisión, puede ser expresa cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho y no está sometido en principio a las solemnidades especiales. Puede ser tácita cuando la conducta del acreedor surge, cuando de la conducta del acreedor, perdón, surge su intención de remitir. En este caso se configura cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruye o lo cancela con el ánimo de extinguir la deuda. El acreedor en este caso puede probar que la entrega o la destrucción no fue voluntaria, no tuvo ánimo de remitir. Esa sería una prueba en contrario, pero a falta de prueba se presume el ánimo de condonar. El efecto principal de la donación pues es la extinción de la obligación, ya sea total o parcial. Y respecto a las garantías, aquí el Código Civil se hace ciertas especificaciones. Cuando la remisión es hecha al deudor principal, libra a los fiadores. La remisión concedida al fiador, en cambio, no libra al deudor principal. Cuando la remisión de la prenda o la hipoteca no basta para que se presuma la remisión también de la deuda. Es un caso cuando las cosas son, son reales. Por otro lado, si el acreedor condona la deuda a uno de los deudores solidarios, no puede ejercer la acción solidaria contra los otros, sino con rebaja de la cuota correspondiente al primero, que son aclaraciones que están definidas en el Código Civil. Y en cuanto a la fianza, si la remisión a uno de los fiadores no libra a los demás, en cambio, pero el monto pagado por un fiador para librarse se imputa a la deuda total. Hay ciertas limitaciones en cuanto a la remisión. Cuando se trata de obligaciones indivisibles, aquí el Código Civil sí especifica que si existen varios acreedores de una obligación indivisible, ninguno puede remitir la deuda sin el consentimiento de los otros.
Y cuando existen derechos a terceros, no vale la remisión en perjuicio de los derechos adquiridos, si es que hubo, por ejemplo, un embargo previo. Esta sería la exposición realizada acerca de los dos trabajos eh, que se elaboraron. Muchísimas gracias.